El caso es que yo tenía pendiente la inauguración de una sección más en mi canal, La Tallereada, en el que haré análisis a algunas obras escritas por grandes escritores, así como obras escritas por mis alumnos. Y a colación de un comentario sin responder que uno de mis seguidores dejó en el canal, decidí abrir esta nueva sección haciendo un análisis al cuento Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Un cuento que seguramente te leyeron cuando eras pequeño y que no puedo dejar de analizar porque el mundo necesita un análisis como el que estoy a punto de hacer. ¿O no? Pero igual me vengo arriba y lo hago. Lo que voy a hacer en esta sección es destripar una obra. ¿Le sacamos las tripas juntos? Les hago un resumen, ¿vale? Si quieren leer el cuento entero pueden hacerlo a través del enlace que dejo en la descripción del vídeo. Hansel y Gretel cuenta la historia de una familia en la que el padre volvió a casarse después del fallecimiento de su esposa, con la que tuvo dos hijos, Hansel y Gretel. Esta familia nueva se ven aprietos para sobrevivir debido a la hambruna que aqueja a la región. La nueva mujer del padre de Hansel y Gretel es horrible y desalmada. Cuando aprieta la hambruna, sugiere a su marido llevar a los niños al bosque y dejarlos allá a su suerte. La primera vez que lo hacen, Hansel consigue que él y su hermana vuelvan a casa porque escucha a su padre y a su madrastra hablar sobre esto, lo que le permite prevenirse. Pero la segunda vez ya no pueden volver porque la estrategia empleada por Hansel deja de funcionar. Primero usó piedras blancas que fue dejando por el camino y después migas de pan que fueron devoradas por las aves. De modo que Hansel y Gretel terminan perdidos hasta que dan con una casa de caramelo que sin duda piensan comerse porque tienen hambre. En esta casa una bruja los atrapa para comérselos. Ya atrapados, la bruja decide engordar a Hansel, a quien encierra en una jaula porque está flaco. Pone a Gretel a alimentarlo, haciéndole creer que Hansel sigue flaco porque en lugar de tocar las manos del niño toca un huesito de pollo. Esta estrategia es puesta en marcha por Gretel. Harta, la bruja decide comerse al niño tal como está y enciende el horno. Pide a Gretel que se meta dentro para verificar que está caliente, pero la niña le responde que no sabe hacerlo. La bruja, desesperada, decide mostrar a Gretel cómo se hace y entonces Gretel aprovecha para empujarla dentro del horno, donde se muere quemada. Entonces Gretel saca a su hermano de la jaula, roban las joyas de la bruja y salen de la casa de caramelo para volver al bosque y seguir buscando el camino a casa hasta que la encuentran. Los recibe el padre con arrepentimiento y agradecido porque han vuelto, les informa que la madrastra ha muerto y que nunca más volverá a lastimarlos. Entonces los niños sacan las joyas de los bolsillos y se las dan al padre, lo que le permite nunca más padecer necesidad alguna. Sobre los personajes. Todos los personajes en este cuento se comportan de un modo irracional que no obedece al principio de causalidad. Teniendo esto en consideración, hablemos de cada uno de los personajes. El padre de estos niños tiene que ser muy tonto para dejarse convencer de abandonarlos. Yo imagino que debe estar idiotizado por la nueva mujer. Si no en un sentido emocional y psicológico, sí en un sentido bioquímico o mágico. Ningún padre en su sano juicio acepta hacer algo así. Al final de la historia sabemos que el padre recupera la cordura, aunque no sabemos por qué, lo que me da bastante coraje porque la figura masculina se queda indemne a pesar de sus equivocaciones, algo muy típico del imaginario social machista. Lo único que sabemos es que está arrepentido y que asegura a sus hijos que la madrastra está muerta y no volverá a hacerles daño, lo que fácilmente me llega a preguntarme, ¿qué historia hay detrás de todo esto? En mi opinión, este señor es igual de culpable por haberse casado con una mujer a la que no conocía muy bien sin considerar el bienestar de sus hijos. Es, en mi opinión, un padre irresponsable y aunque no podemos decir que sea malo, no creo que debiera quedar indemne y mucho menos beneficiado económicamente, que es lo que sucede al final. La madrastra es desde luego el más inquietante de los personajes. Los hermanos Grimm representan a la mujer en este cuento a través de la madrastra, una figura desalmada, celosa y calculadora, muy propia del heteropatriarcado. Este personaje se deja llevar por su miedo a morir y convence al padre de sus hijastros para que los abandone. Este hecho nos hace pensar en la mujer como un ser diabólico, maligno, con un gran poder de persuasión. Es inquietante porque resulta difícil comprender cómo un adulto en tiempos de hambre es capaz de preferir la muerte de un menor sobre su propia muerte, muy por encima de los lazos consanguíneos que le separen. Por otro lado, se queda abierta una puerta en este cuento que me lleva a intuir
una posible fusión entre la madrastra y la bruja, puesto que ambos personajes mueren. Me lleva a pensar que tal vez eran la misma. Aunque sabemos cuáles son las causas de la muerte de la bruja y desconocemos las causas de la muerte de la madrastra, lo dudo, porque en este cuento ambas comparten un alto grado de maldad, lo que las une. Finalmente es quien convence al padre de llevar a los hijos al bosque para perderse. Y si mi interpretación es correcta, esto lo hace porque quiere encontrárselos eventualmente y comérselos para así combatir el hambre. La bruja es uno de los personajes más necesarios, puesto que sin ella la historia se habría estancado. A diferencia de la madrastra, la bruja es un personaje tonto, poco ágil y antimaquiavélico. Se precia de ser una bruja, pero no es capaz de diferenciar entre las manos de un niño y un huesito de pollo. Tampoco de probar la complexión del niño tocando otras partes de su cuerpo. No es astuta cuando pide a Gretel que se meta al horno para verificar si está caliente. Gretel no es una niña especialmente lista, pero no es al menos tan tonta como su padre o como la misma bruja. De modo que sabe bien que para verificar la temperatura de un horno no es necesario que nadie se meta en él. El colmo de la estupidez en esta bruja es que, aun siendo esta su estrategia para comerse también a Gretel, vaya ella misma a mostrar a la niña cómo debería meterse al horno, dando pie a que la empuje dentro. Digo que es un personaje necesario porque sin él la historia carecería de desarrollo. Se habrían agotado pronto los sucesos de no ser porque los niños se encuentran en la casa de Caramelo. También es un personaje malo porque quiere comerse a los niños. Pero al representar el arquetipo de la bruja, el lector justifica de algún modo su maldad, pues de una bruja se esperan justamente eso, maldades. No solo la presencia de la bruja es necesaria para el desarrollo de la historia, también su carácter estúpido, pues sin él los niños no habrían podido librarse de ella. Hansel es el personaje que más rápido produce empatía. Es un niño listo y emocionalmente capaz de enfrentar las crisis, al menos durante la primera mitad del cuento. A mí me parece un poco exagerada su capacidad para enfrentar las crisis, la verdad, porque no deja de ser un niño. Descubre que su madrastra y su padre se plantean abandonarlos a él y a su hermana, pero él trabaja bien sus emociones. En principio esto es poco creíble, pero al lector le resulta necesario un personaje capaz de reaccionar de un modo más sensato que el resto, y ya que él es una víctima del abandono, es fácil sentirse alegre al saber que él está más cuerdo que el resto. Lo vemos actuar con cautela no solo para que su padre y su madrastra no sepan que sabrá volver a casa, sino para asegurar la tranquilidad de su hermana Gretel. Al comienzo del cuento, cuando el lector conoce las intenciones de la madrastra y el padre, es posible identificar a Hansel como el protagonista de la historia, pues traza un plan para evitar la pérdida en el bosque y consigue que su hermana y él vuelvan a casa al menos una vez. Durante la primera mitad del cuento, es él quien lleva las riendas. Puede reconocerse claramente un esquema actancial para este personaje, pero este perfil activo de Hansel desaparece cuando son capturados por la bruja y lo encierran, impidiéndole hacer cualquier otra cosa, incluso pensar, lo que obliga al lector a replantearse la impresión inicial que tenía sobre él. En mi opinión, los autores hacen un uso maniqueo de los personajes, no los consideran. Lo que consideran es aquello que los personajes hacen o dicen, sin detenerse en lo que puedan pensar o sentir según el desarrollo de los hechos. También es verdad que se trata de un cuento para niños, pero en mi opinión estos autores tienen muy subestimada la inteligencia infantil. Gretel es el único personaje de la historia que parece más real, porque reacciona a los acontecimientos como lo haría una persona de su edad. Al principio simplemente se asusta porque su padre y su madrastra piensan abandonarle, entra en pánico. Esta reacción es bastante razonable. Después parece paralizada por el miedo, porque no hace más que depender de su hermano. Él le ha prometido que no hay nada por lo que deba preocuparse. Como han conseguido regresar a casa la primera vez, Gretel parece sentirse seguro junto a su hermano, también la segunda vez que intentan perderlos en el bosque, pero no deja de mostrarse inquieta, como lo haría cualquier menor en esta situación. Vuelve a entrar en pánico cuando la bruja les captura y amenaza con comerse a Hansel. Durante los días que permanecen capturados por la bruja, Gretel tiene la oportunidad de asimilar la situación y, pasiva pero no ingenuamente, se deja mandar por la bruja con el objetivo supuesto de alimentar a Hansel. Durante este tiempo, Gretel idea la estrategia de hacerle creer que Hansel sigue flaco porque ella toca un hueso de pollo en lugar de sus manos cuando quiere comprobar si ha engordado. Esta estrategia solo pudo ser ideada al comprobar que la bruja no tenía muchas luces. Asimismo, Gretel ofrece compañía a su hermano, que está enjaulado y parece haber perdido la capacidad de pensar. Gretel, que es ahora la única que puede hacer algo para librarlos de la situación, utiliza su inteligencia para seguir engañando a la bruja, fingiendo que no sabe comprobar la temperatura del horno y aprovechando la ocasión para matarla.
Durante la segunda parte del cuento, Gretel es el personaje que lleva las riendas de la historia, a quien acompañamos y en quien depositamos nuestras esperanzas, no en vano. Ella y su hermano se reparten la carga dramática, las acciones que permiten el desarrollo de la acción. Detalles inverosímiles. Algo que me llamó mucho la atención es que Gretel pudiera librar a su hermano de la jaula cuando la bruja se quemó dentro del horno. No se dice cómo, lo importante es que lo hacen. Pero esta es la cuestión. Si pudo hacerlo al final, ¿por qué demonios no lo hizo antes? Para así contar con la ayuda de Hansel y combatir juntos a la bruja. Otro detalle que me atrajo fue que los niños deciden aventurarse hacia la casa de Caramelo en lugar de seguir buscando el camino a casa. Es verdad que son niños y que tienen hambre. Probablemente yo habría ido también. Pero antes de ponerme a dar bocados, me habría preguntado siquiera cómo es posible que exista una casa de Caramelo. ¿Nos hemos vuelto majaras? Y ya si el hambre te empuja a aceptar que eso está pasando en verdad, aunque hayas dejado de cuestionarte cómo es posible que haya una casa de Caramelo allí, antes de ir corriendo a comértela, esperas un momento a ver quién coño vive allí, porque si es una casa seguramente el dueño no le va a gustar que llegues a comértela. ¿Dónde está el sentido de alerta de los personajes? La bruja es especialmente imbécil. Este carácter estúpido de la bruja es el único aspecto de la historia que no me ayuda a fusionarla con la madrastra, que a diferencia suya tiene un gran poder de persuasión, solo adjudicable a una persona inteligente. Y me molesta que sea así, porque me impide reforzar mi interpretación. En general, todos los personajes de esta historia se comportan como auténticos imbéciles, llegados a un punto. Y mucho me temo que esto es así, porque de lo contrario los autores no habrían podido seguir desarrollando la historia. Este no es un texto realista. O sea, cuando uno coge los cuentos de los hermanos Grimm, asume que son cuentos fantásticos. Pero lo que me da coraje es que usando mayoritariamente la lógica del realismo, los hechos no obedezcan con lógica y causalidad las leyes propias de la realidad, hasta los límites de la verosimilitud propios del mundo que están inventando los autores. Un mundo en el que existen las brujas y las casas de Caramelo. Sobre el protagonismo, retomo la duda de Espacio Enfermo y Siniestro, el usuario que mencioné al principio del vídeo, quien hizo un comentario a colación del protagonismo en las historias. Aunque él no se refiere al asunto del protagonismo de manera precisa, intuyo que sobre eso hablaba, puesto que de eso trataba el vídeo en el que dejó el comentario. El comentario dice: ¿para usted existen las historias con más de un personaje principal como Hansel y Gretel o eso no existe? ¿Tiene cabida o la considera hasta el final de la historia? El comentario era más amplio, pero he decidido dejar lo más importante: evitar las faltas de ortografía. Esta no es una historia en la que podamos decir que hay un solo personaje protagonista que realiza esas funciones. Sí es, por supuesto, un cuento con más de un personaje principal. Hansel y Gretel son los personajes principales de esta historia. En las historias puede haber más de un personaje principal. Parafraseando a Robert McKee en el guión, si el escritor divide la historia en diversos relatos relativamente pequeños, cada uno de ellos con su protagonista independiente, el resultado reducirá al mínimo la dinámica de montaña rusa. La dinámica de montaña rusa refiere a ese efecto producido por las historias en el que acompañamos a un solo personaje en su aventura para alcanzar un deseo. Las acciones del personaje se acomodan en una montaña creciente que llega a su punto más alto cuando sabemos si consiguió o no su deseo, punto a partir del que la tensión desaparece y en el que puede terminar la historia. Hansel y Gretel no es una historia como esta. Esta idea que McKee desarrolla sobre el protagonismo múltiple me ayuda a explicar lo que a mi parecer sucede en Hansel y Gretel. Con respecto al protagonismo, que es un concepto diferente al de personaje principal, podría decir que se reparten la carga protagonista en todo caso. Lo que sí tengo claro es que estos dos personajes están en torno a un mismo esquema actancial, comparten el mismo objeto de deseo. En la primera parte de la historia el deseo es no perderse en el bosque y volver a casa. En la segunda parte de la historia es escapar del yugo de la bruja para volver a casa. En términos de construcción dramática, esta historia tiene dos personajes impulsados por los mismos deseos y motivos. Básicamente, los hermanos Grimm han repartido la actitud activa y pasiva de los hermanos para construir sucesos y han repartido el antagonismo en tres personajes: la madrastra, la bruja y el padre, aunque en el caso de este último el antagonismo es involuntario. En mi opinión, no hay factores que puedan hacernos elegir a Hansel o a Gretel como único protagonista de la historia, pero tampoco hay ningún aspecto que nos lleve a pensar en Hansel y Gretel de manera independiente. Es decir, cuando pensamos en ellos, no tenemos más remedio que pensar en aquellos que quieren conseguir algo y a quienes estamos acompañando mientras hacen cosas para conseguirlo. No actúan juntos, no se apoyan el uno en el otro.
pero finalmente están juntos cuando actúan. Aunque se trata de dos personajes diferentes, a través de ambos se cumple la regla de construcción dramática en la que se necesita siempre de un solo personaje protagonista, pues se trata de personajes que comparten todos los aspectos que un protagonista debe tener para serlo, aunque no actúan los dos juntos en todo momento. Esto permite que la historia funcione, pues se cumplen los fundamentos de construcción dramática. No destaca un protagonista, porque comparten las funciones del protagonismo, en mi opinión de una manera innecesaria. Cuando McKee se refiere al protagonismo múltiple, se refiere sobre todo a historias en las que cada personaje tiene un esquema actancial propio, de modo que resaltan las tramas de varios, pero una termina siendo la más importante, la del prota. Hansel y Gretel habría funcionado exactamente igual de bien con un solo niño. Y ya sé que me vas a decir que si esto hubiera sido así, entonces la bruja habría podido comerse al único niño. Pero siendo todos los personajes de la historia tan imbéciles como han demostrado ser, bien podrían los autores haber mantenido la astucia en ese único protagonista para hacerlo escapar. En las historias, los personajes deben tener sus propios deseos y motivos. En esta historia, dos personajes comparten exactamente los mismos deseos y motivos y actúan para conseguirlos en momentos distintos. Quizá los hermanos Grimm estaban más preocupados por transmitir un mensaje que por construir una historia verosímil, cosa que no sorprende a nadie porque la tradición de los cuentos clásicos infantiles siempre ha sido muy panfletaria, aunque hay excepciones maravillosas. Si no lo has leído aún, lee Entre monstruos, de la escritora mexicana Elizabeth Cruz Madrid. Respondiendo de manera clara y directa a Espacio Enfermo y Siniestro, sí, para mí y para muchas personas en el mundo existen las historias con más de un personaje principal, como Hansel y Gretel. Este tipo de historias existen, nadie lo ha puesto en duda. Ahora bien, cuando hablamos de historias, hablamos esencialmente de esquemas actanciales, ya sea únicos o múltiples, lo que nos permite hablar de protagonismo único o protagonismo múltiple. Un cuento clásico generalmente tiene un solo personaje protagonista. Un ejemplo de ello es el cuento La Esperanza de Villiers de Ilse Adam. Perdonen mi mal francés. Aunque en este cuento se puedan detectar dos esquemas actanciales, uno por cada personaje principal. Para que un esquema actancial sea diferente a otro, necesita que uno de sus elementos lo diferencie. Por ejemplo, Hansel y Gretel podrían tener esquemas actanciales distintos si cada uno de ellos actuara impulsado por motivaciones diferentes o persiguieran objetivos diferentes, pero el caso no nos permite reconocer ninguna diferencia. Se trata de un solo esquema actancial que compone la trama principal de la historia, compartido por dos personajes, lo que me ha llevado antes a decir que esta historia podría haberse contado con un solo personaje. Este tipo de conclusiones solo se pueden sacar después de leer y analizar la historia, por supuesto, siempre que se sepa cuál es la diferencia entre un personaje principal y un personaje protagonista. Así como que se entienda cuáles son los elementos de construcción dramática que componen un esquema actancial. Lo que no existe son las historias en las que no hay un personaje protagonista. Es que si no lo hay, no se pueden siquiera llamar historias. El protagonista está ausente, ya sea porque hay muchos personajes y no se define una trama que destaque entre todas, o bien porque habiendo una cantidad indiferente de personajes, ninguno cumple con los requisitos propios de un personaje protagonista. Una interpretación diferente. A pesar de esta conclusión sobre el protagonismo, cabe resaltar que hay un elemento capaz de distraer mi atención de Hansel y Gretel como protagonistas de la historia. Y este elemento es la fusión que antes mencioné entre la bruja y la madrastra, a través de su característica maléfica. El carácter elíptico del final de este cuento ha sido suficientemente intenso como para llevarme a interpretar que detrás de la aventura de Hansel y Gretel hay una historia infinitamente más interesante e intensa. La de un padre que se enamoró de una bruja sin saberlo. Un padre que, víctima de los embrujos de su nueva esposa, decide abandonar a sus hijos en el bosque bajo el pretexto de la hambruna, con la finalidad de que su mujer, la bruja, pueda comérselos. Las formas propias del cuento clásico no buscan este tipo de efectos, es verdad. Pero la forma en que el autor nos lleva a centrarnos en Hansel y Gretel para acompañarlos en su aventura, al mismo tiempo nos lleva a distraernos deliberadamente de la figura de la madrastra, a la que podemos llegar a relacionar con la bruja. Asimismo, no sabemos apenas nada sobre el tipo de relación que tenía el padre con la madrastra, pero es suficiente saber que ella le obligaba a él al abandono de sus hijos y que él se sentía profundamente culpable por haber aceptado hacerlo 2 veces.
Esa no puede ser desde luego una buena relación. De esta forma, si aceptamos la fusión de la madrastra y la bruja, basándonos en la forma en que el padre consuela a sus hijos al volver, les contó que la malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a lastimarlos, lleno de certeza y un espíritu conciliador desatado por su instinto paternal y por el hecho presupuesto de haber descubierto que su esposa era una bruja, podríamos decir que si hay un personaje protagonista en esta historia, ese sería la madrastra bruja. Ejemplos de historias que refuerzan mi interpretación. Este cuento clásico no aporta indicios suficientes para corroborar la interpretación a la que yo llego, más allá de la forma en que el padre consuela a sus hijos cuando estos vuelven y el hecho de que la bruja tenga joyas. Este último hecho demostraría el verdadero interés de la bruja madrastra. Más allá de su relación con el padre, y que este también está afectado por la hambruna, ella quiere comerse a los niños. De aceptar mi interpretación podríamos aceptar que se cumplen de manera sencilla los principios de construcción dramática con respecto al protagonismo. Hay un solo personaje protagonista, la bruja madrastra, que tiene un deseo claro y hace cosas para conseguirlo, aunque no haya sido ella a quien acompañamos durante la aventura. Recuerdo ahora al menos dos historias en las que esto mismo sucede. Blancanieves, también de los hermanos Grimm, y La muerte y la brújula, de Borges. ¿Tú qué opinas? ¿Es la bruja madrastra la verdadera protagonista de esta historia? Si te gustó el análisis y quieres seguir viendo mi linda carita hablándote de creación literaria una vez por semana, suscríbete al canal y activa las notificaciones con el icono de la campanita. Te mantendré también al tanto de mis cursos de escritura. Por cierto, ¿ya reservaste tu plaza para el retiro de escritura que voy a hacer en septiembre? Si te vas sin dar me gusta, estás demasiado enamorado de los hermanos Grimm, pero no te juzgo. Todos hemos sido víctimas del heteropatriarcado en algún momento. Te invito a compartir compulsivamente este vídeo, ya sea para echarme en contra al club de fans de los hermanos Grimm o para presumirle a tus amigos que eres tallerícola. ¿Te gustaría que analice tu historia favorita o la historia que acabas de escribir? Déjame tu sugerencia o tu texto directo en los comentarios del vídeo. ¡Ojo! Solo leeré y analizaré historias cortas. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!